Evaluar la opción de ampliar el estado de excepción a la región de Los Ríos. Esto tras el aumento de la violencia y los atentados que se han registrado en la zona, entre ellos los ataques ocurridos el domingo en las comunas de Lanco y Mafil. Vamos a analizar esta situación, para eso nos acompaña Cristian Durán, presidente de la Corporación Chilena de la Madera para la Araucanía, los Ríos y los Lagos. Muchas gracias por acompañarnos, Cristian, buenos días. Muchas gracias por la invitación, Nicolás. A ver, parto con lo que comentaba ahí en la introducción. ¿Hay que ampliar geográficamente el estado de excepción de emergencia hasta Los Ríos también? Se nos ha preguntado mucho eso como gremio, como representantes del sector de la madera, y la verdad es que nosotros no somos expertos en seguridad. Nuestra expertise va por otro lado, nuestros objetivos van por buscar hacer mejor las cosas de toda índole. Sin duda que vemos con buenos ojos estos datos que muestra el gobierno, en particular el delegado presidencial de la Araucanía, en que el estado de excepción da resultados. Cuando escuchamos al general Slater que dice que con la presencia, con el despliegue, se han evitado muchos eventos, es algo que nosotros añoramos en realidad. Acá lo que estamos pidiendo nosotros es seguridad para poder desplazarnos, para poder hacer nuestro trabajo, pero también para que sigan ocurriendo las cosas que ocurren normalmente en la región. ¿Sí? Los atentados aquí no solamente afectan a los sectores productivos, sino que también el bienestar de las personas. Cristian, hay una sensación, y lo dicen varios actores de la macrozona sur, de que justamente hay un punto acá que es bien relevante. Por el estado de excepción imperante en algunos puntos, por ejemplo en la Araucanía, los hechos de violencia y los hechos delictuales han ido a la baja, con los datos que ha entregado también el Ministerio de Interior, por ejemplo, pero estos se han ido moviendo a sectores donde no está la presencia militar, por ejemplo. ¿Tienen esa percepción desde el territorio, digamos, más allá de ser experto en seguridad o no, desde la vivencia del día a día de que esto se está dando? No, claramente estos hechos de violencia se alimentan de los robos, de los ilícitos que hay, del narcotráfico, el robo de madera, y sin duda que con este despliegue que ha habido en la Araucanía, no es casualidad que los atentados ya se haya sobrepasado el número de todos los que ocurrieron el año pasado acá en la región de Los Ríos. También se ha extendido hacia ciertos puntos de la región de los lagos. Entonces, sin duda lo que tú mencionas hace presumir que ha habido un movimiento hacia donde hay menos control o menos visión de esto. Claro, lo cual, por un lado, justificaría el ampliar, insisto, geográficamente el estado de excepción a Los Ríos, pero sí tiene un problema de fondo, y lo opinan varios expertos en ese sentido, de que, claro, ampliar el estado de excepción, es decir, la presencia militar en distintos puntos a nivel geográfico, no está solucionando el problema de fondo, que son estas bandas criminales, bandas organizadas de narcotráfico, robo de madera, que finalmente, cuando ven que hay un lugar que está menos provisto de seguridad, van a ese lugar, digamos. El problema de fondo, el origen, digamos, de esto. Sí, acá ha pasado algo bueno, que es que todos los sectores, independientes de los colores políticos, independiente que si son representantes, autoridades o son juntas de vecinos, todos estamos pidiendo seguridad. Y esa seguridad para abordar los temas puntuales, inmediatos, que tiene que ver con esto que mencionaba de circular, de poder trabajar, de que no se entorpezca el emprendimiento, de que los estudiantes puedan llegar a sus colegios, a los lugares donde se desplazan. Y desde ahí, yo creo que abordando el tema de seguridad como un tema básico, hay que trabajar también en lo que sigue, que es mejorar las condiciones de la región, aumentar el emprendimiento, aumentar el empleo, mejorar las condiciones. El tema de la seguridad es algo que yo creo que nos preocupa a muchas regiones de Chile, en especial en esta región que está teñida de esta crisis de seguridad. Claro, aquí se ha hablado desde la persecución penal, desde mayor inteligencia. ¿Cómo lo ven ustedes desde Corma? Y no me quedo solamente con la región de Los Ríos, sino desde el punto de vista de la macrozona sur. Es una discusión que lleva muchísimo tiempo, pero de todas maneras hay una gran diferencia. Un estado de excepción que desde el año pasado se está manteniendo y ahora se habla de ampliarlo geográficamente. Muchos dicen el problema es que también atacar el problema de fondo podría ser, no quiero llevarlo a un tema de segundo plano de todas maneras, pero sí quedarse más bien con una solución que es temporal, que muchos dicen no puede ser permanente esto del estado de excepción.
Nosotros desde el sector de la madera vemos que hay grandes esfuerzos de la policía, del ejército, y también vemos que datos tan preocupantes como que el 2 o 3% de las acciones legales de estas fragancias que se encuentran, digamos, llegan a buen término, llegan a condena. Entonces, sin duda, que yo creo que esto tiene que ser una preocupación de las autoridades, del Poder Judicial, de las fuerzas de orden y también de nosotros, los habitantes, los comunes, que tenemos que unirnos y condenar estos hechos. No podemos permitir que la inseguridad se tome en nuestra región, se tome en los lugares donde vivimos. Así que yo creo que es un esfuerzo que tenemos que hacer todos. Es importante ese dato, 2-3% de los casos con flagrancia, es decir, que es evidente que hubo un delito, dices tú, terminan con proceso y con sanción. Aquí la pregunta es, hablamos de inteligencia, pero por sobre todo de lo que es la sanción del poder de la justicia. ¿Le falta músculo a la justicia? ¿Qué es lo que falta finalmente para, si hay un delito de flagrante, es decir, que es evidente y que se cuenta con todas las pruebas, hay que ir caso a caso, por supuesto, no se termine con una sanción y a los responsables, identificando a los responsables? Claro, yo creo que nosotros como gremios, como sector de la madera, disponemos toda esta información y nos ponemos a disposición para colaborar. Yo desconozco en realidad en forma técnica qué es lo que ocurre. ¿Pero ustedes han Y esos entregado datos esa que yo información, mencionaba Cristian? son datos que... ¿Perdón? Ustedes han entregado esa información, me imagino, al Ministerio Público, a la justicia, ya al tenerla, digamos. Así es, no nos olvidemos, porque estamos en invierno, estamos con superávit de lluvia, que en la región de la Araucanía tuvimos la peor temporada de incendios, y ahí fueron incendios intencionales, muchos de ellos asociados a este tema de la crisis de seguridad en la región de la Araucanía. Tenemos videos, tenemos información, aquí fueron atacados bomberos, fueron atacados brigadistas, fueron atacados fuerzas de orden, todo eso está entregado. Lo mismo el robo de la madera. También se entregan todos estos antecedentes, se ponen a disposición. Ahí yo creo que hay que hacer una revisión respecto de por qué eso no llega a buen puerto. Las estadísticas que manejamos son dramáticas, como Sí, claro. mencionaba hace un rato. Muy poco de los hechos, entregando pistas, entregando antecedentes, llegan a ser condenas. Y ustedes tienen contacto, me imagino, con el Poder Judicial al entregar esta información. Tú mencionabas, por ejemplo, lo que son los incendios forestales de hace varios meses, digamos. Esto es una constante, el tema de la inseguridad en la macrozona sur, no de ahora, por supuesto, y hay un tema histórico, evidentemente. Pero, ¿cuál es la conversación ahí con el Poder Judicial? ¿Cuáles son también los argumentos de que finalmente muchos de los casos que ustedes presentan con pruebas, como menciona Cristian Durán, no terminen en nada o terminen en muy poco? Claro, bueno, los afectados hacen las denuncias, Sí, nosotros claro. como gremio vigilamos, hemos tenido reuniones, hemos entendido un poquito también las dificultades que enfrentan ellos. Hay también, yo creo que pensando en el robo de madera, activar impuestos internos, activar carabineros que puedan tener información y que puedan tener a disposición. Son muchos los temas que confluyen ahí, como temas de guía de despacho, adulteración de documentos. Yo creo que si hay una buena coordinación y hay un trabajo conjunto desde el ámbito público y el ámbito privado, se pueden encontrar soluciones. Hay un muy buen ejemplo en la región de la Araucanía, impulsada por la delegación, que se está haciendo una mesa de robo de madera, por ejemplo, y ahí se está confluyendo todas estas autoridades y esperemos que lo que salga de ahí sea realmente una buena fuente para impedir este tema de ilícito. Cristian, por último, ¿cuál es la evaluación que tienen desde Corma de las acciones y finalmente la postura que ha tomado el gobierno central con respecto a la situación de violencia, de delito, de inseguridad en la macrozona sur? Yo creo que ha habido un entendimiento, la presencia del subsecretario acá hoy día en Valdivia, en la región de Los Ríos, yo creo que es una buena señal. Ellos yo creo que están entendiendo un poco que esto es un sentir transversal de la región, no solamente de los gremios productivos, sino que también de autoridades locales y, como decía hace un rato, muchos vecinos que a través de sus autoridades, como las juntas de vecinos, están manifestando también a los parlamentarios de la región y a nosotros que estamos muy vinculados con el mundo rural y presente, esta preocupación de que no se extienda más. Acá son muchas las comunas afectadas en Los Ríos, no estamos hablando de situaciones puntuales,
Y por eso que yo creo que esta presencia de hoy, este despliegue que inició el gobierno, de informarse, de reunirse con algunos de los integrantes de los gremios y también afectados en la región, va a ser un muy buen input para tomar buenas decisiones. Cristian Durán, presidente de la Corporación Chilena de la Madera para la Araucanía, los Ríos y los Lagos. Muchas gracias, Cristian, por estos minutos y esta conversación. Muy buenos días. Muchas gracias por el contacto y muy buenos días a todos. Muy bien. Hacemos una pausa, ya regresamos con más.